Hola, comunidad. Me llamo Javier Mendoza. Soy de un pueblo llamado San Felipe en el estado de Guanajuato. Siempre trabajé duro en un taller mecánico grande en la ciudad de León. Durante años me sentí seguro ahí, pero de un día para otro el dueño anunció el cierre. Nos quedamos todos en la calle sin explicación, sin liquidaciones justas. Los primeros 2 meses de desempleo los pasé buscando trabajo en todos lados. Gasté casi todo lo que tenía ahorrado. Para el tercer mes empezaba a quedar sin dinero para pagar siquiera la renta. Una tarde, mientras estaba sentado en la banqueta afuera de mi casa, recibí una llamada de mi primo Ramiro. Él vivía en Celaya y siempre fue como un hermano mayor para mí. Me preguntó cómo estaba y no pude ocultar la desesperación en mi voz. Ramiro me dijo que no me preocupara más, que fuera a trabajar con él. Tenía un negocio restaurando camionetas Ford antiguas que luego vendía a coleccionistas en Estados Unidos. Me aseguró que si trabajaba a su lado, pronto saldría adelante. Agradecí de corazón su oferta y le prometí que en unos días me presentaría allá. Vendí casi todas mis cosas y me mudé a Celaya en una vieja camioneta que apenas funcionaba. Renté un pequeño cuarto cerca del taller de Ramiro, un lugar ruidoso, lleno de herramientas, metales viejos, chatarra y motores desarmados. El ambiente era pesado por el aceite, el polvo y el olor a gasolina quemada. Desde el primer día, Ramiro me mostró todo el proceso. La compra de camionetas oxidadas, el desarme pieza por pieza, el lijado, la reconstrucción de los motores, el repintado. Había un equipo de 5 trabajadores. Uno de los encargados de oficina era una mujer joven llamada Mariana. Tendría unos 26 años. Era morena clara, cabello largo y lacio, ojos color miel y un cuerpo pequeño, pero muy bien formado. Mariana llevaba la administración de las ventas y las compras de piezas. Ramiro me presentó con ella y le pidió que me explicara los movimientos del negocio, los precios de refacciones y el manejo de los clientes de Estados Unidos. Desde el primer momento, trabajar cerca de Mariana me provocaba nervios. Su voz era dulce, pero segura. Me sentía atraído a ella de una forma difícil de controlar. Pasaron las semanas y yo me fui haciendo indispensable en el taller. Aprendí rápido, hacía el trabajo pesado y además llevaba los envíos a las paqueterías. Mariana y yo empezamos a pasar cada vez más tiempo juntos. Compartíamos desayunos, almuerzos rápidos. Intercambiábamos bromas y cuando nadie nos veía, roces intencionados de manos o miradas que duraban más de lo permitido. Aunque intentaba ocultarlo, era evidente que me había enamorado de ella. Cada vez que la veía sonreír o caminar con su falda ajustada entre las camionetas viejas, sentía que me faltaba el aire. Hasta que un día, mientras revisábamos facturas en su oficina, Mariana me enfrentó. Sin rodeos, me preguntó si me gustaba. Me quedé helado. Le confesé que sí, que desde que la conocí no podía dejar de pensar en ella. Ella sonrió ligeramente, se acercó y me besó. Fue un beso breve, pero suficiente para encenderme por dentro. Me dijo que también sentía algo especial por mí, pero que debíamos ser discretos porque el ambiente en el taller era chismoso. Después de ese día, cada oportunidad que teníamos la aprovechábamos para estar juntos. Nos veíamos a escondidas, compartíamos besos apresurados y caricias prohibidas detrás de los camiones abandonados. Mariana se convirtió en mi obsesión. Una tarde de viernes, Mariana me propuso salir a cenar a un pequeño restaurante que quedaba en la salida hacia Paseo. Acepté enseguida. Esa noche fue mágica. Comimos tacos de arrachera, bebimos cervezas frías y en un rincón oscuro del lugar, entre risas y miradas cómplices, terminamos besándonos con desesperación. Después de varios tragos me invitó a su casa. Vivía sola en un pequeño departamento arriba de una tienda de abarrotes. Subimos las escaleras riendo como adolescentes. Apenas cerró la puerta, Mariana se lanzó sobre mí. Nos desnudamos torpemente con hambre de meses reprimidos. Su cuerpo era cálido, perfecto bajo la tenue luz amarilla del foco. Hicimos el amor apresuradamente en el sofá y después en su cama, sin cansarnos. Al amanecer me desperté abrazándola, sintiendo que había encontrado a la mujer de mi vida. Durante las siguientes semanas, nuestra relación se volvió más intensa. Trabajábamos juntos todo el día y pasábamos la noche en su casa. No podíamos ocultar nuestra felicidad, aunque tratábamos de disimular frente a los demás,
pero la felicidad no duraría mucho. Un mes después, Ramiro me pidió que me reuniera con él en una cantina tradicional en el centro de Celaya. Quería hablar conmigo sobre algo importante. Llegué puntual. Me senté en la mesa donde ya me esperaba con un par de cervezas servidas. Después de hablar del negocio y de mis logros, Ramiro me confesó que tenía una amante en el taller. Me dijo que Mariana había sido suya desde hacía tiempo, que era una relación sin compromisos, solo encuentros esporádicos. Me pidió que fuera prudente, que no cometiera el error de encariñarme con ella. Sentí un puñal atravesarme el pecho. No podía creerlo. Todo lo que había vivido con Mariana era una mentira. Le prometí a Ramiro que no habría problemas, que respetaría su confianza. Esa noche no pude dormir. Seguí a Ramiro discretamente cuando salió de la cantina. Lo vi llegar hasta el departamento de Mariana. Se estacionó, tocó la puerta y ella salió a recibirlo. La escena me destrozó. No necesité ver más. Intenté llamarla toda la madrugada, pero no contestó. La mañana siguiente la confronté en el taller. Sin posibilidad de negarlo, Mariana admitió todo. Me dijo que su relación con Ramiro era solo física, que a quien amaba era a mí. Me rogó que le diera tiempo para terminar con Ramiro. Me juró que en 2 semanas estaría libre para que pudiéramos escapar juntos a otro estado. A pesar de todo, le creí. Le pedí que en esos días se mantuviera alejada de Ramiro. Yo le propuse juntar nuestro dinero y abrir un pequeño taller en Querétaro o en Aguascalientes. Accedió entre lágrimas. Una semana después, Ramiro enfermó de forma repentina. Comenzó con fuertes dolores de estómago, fiebre alta y vómitos constantes. Su rostro perdió el color, sus manos temblaban y apenas podía mantenerse de pie. Su esposa lo llevó de emergencia al Hospital General. Los doctores no sabían qué tenía. Decían que su cuerpo se estaba colapsando sin razón aparente. Yo tuve que hacerme cargo del taller. Un día, mientras revisaba papeles en su oficina buscando contratos de clientes, noté que uno de los cajones estaba atorado. Al forzar, escondido, una bolsa de tela negra cerrada con listones rojos. La saqué con cuidado, la abrí y adentro encontré una fotografía de Ramiro marcada con cruces negras, un manojo de cabellos enredados con listones y símbolos antiguos dibujados con tierra roja. Era evidente que aquello era un trabajo de brujería. Cuando encontré ese paquete escondido en el escritorio de Ramiro, supe de inmediato que algo muy grave estaba pasando. No era un simple objeto olvidado. La fotografía, los cabellos, los símbolos de tierra roja formaban un conjunto que despedía un olor raro, como a humedad rancia y metal oxidado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Guardé todo en una bolsa de plástico y la escondí en el compartimento de mi camioneta. No sabía exactamente qué hacer, pero entendía que no podía dejarlo ahí. Recordé que en mi juventud una amiga llamada Teresa estaba muy metida en temas de brujería y santería. La contacté de inmediato. Cuando le conté lo que había encontrado y cómo Ramiro se había enfermado tan rápido, me confirmó que era un trabajo de magia negra muy peligroso. Me aconsejó buscar ayuda urgente antes de que fuera demasiado tarde. Me pasó el contacto de un hombre llamado Don Ezequiel, un curandero y brujo reconocido en las zonas rurales de Guanajuato. Según Teresa, Don Ezequiel era ciego desde niño, pero había desarrollado el don de ver más allá del mundo físico. No era barato ni fácil de encontrar, pero si alguien podía ayudar era él. Esa misma tarde, sin pensarlo mucho, tomé la camioneta y salí rumbo a un pequeño pueblo llamado Comonfort, donde Don Ezequiel vivía en las afueras, en una casa de adobe y techo de lámina. El trayecto fue largo y polvoriento. Las calles del pueblo eran angostas y desiguales, con perros callejeros vagando por todos lados. Cuando llegué, vi a un anciano sentado bajo un mezquite con un sombrero viejo cubriéndole el rostro. Sin levantar la cabeza, me habló con voz ronca, diciendo que ya me esperaba, que traía conmigo un mal muy grande. Me estremecí al escuchar eso. Me ayudó a entrar en su casa, un lugar oscuro, lleno de imágenes de santos, veladoras, hierbas colgadas del techo y extraños amuletos. Le entregué la bolsa. Don Ezequiel la tocó con sus manos temblorosas y después aspiró profundamente su olor. Me dijo que el trabajo había sido hecho con tierra de cementerio y sangre de animal, lo que aceleraba la destrucción del cuerpo de la víctima. Me explicó que el corazón espiritual de Ramiro estaba siendo devorado poco a poco,
que no resistiría mucho más si no actuábamos de inmediato. Me aseguró que el trabajo había sido hecho por una mujer impulsada por celos y deseo. Me preguntó si la persona que estaba muriendo era alguien muy cercano a mí. Le dije que era mi primo, casi como un hermano. Don Ezequiel se quedó en silencio por un momento. Luego afirmó que conocía bien ese tipo de trabajos. Dijo que había detectado que la intención detrás del hechizo no era matar por venganza, sino eliminar un obstáculo en el camino de un nuevo amor. Me advirtió que la mujer responsable también me deseaba a mí, que todo había sido planeado para quedarse conmigo, quitando de en medio a Ramiro. No quise aceptarlo de inmediato, pero en el fondo sabía que todo apuntaba a Mariana. Don Ezequiel me explicó que podía romper el hechizo, pero el daño ya había sido hecho parcialmente. Para salvar a Ramiro, tendría que destruir por completo el objeto de brujería en el mismo lugar donde fue encontrado, siguiendo un ritual específico. También me advirtió que romper la magia tendría un precio. La desgracia caería sobre la persona que lanzó el hechizo. Acepté sin dudarlo. Le pedí que me ayudara a salvar a mi primo. Me entregó el paquete ya preparado envuelto con nuevas hierbas y amuletos de protección. Me indicó que debía regresar esa misma noche al taller, entrar solo a la oficina de Ramiro, quemar todo lo que había en la bolsa hasta reducirlo a cenizas, esparcirlas en círculo y dejar todo cerrado durante 3 días. No debía permitir que nadie entrara. Además, me dio un pequeño amuleto de obsidiana que debía portar en el cuello durante todo el proceso para protegerme de cualquier represalia espiritual. Regresé al taller ya entrada la noche. El lugar estaba desierto, solo iluminado por algunas lámparas viejas. Saqué la llave de la oficina de Ramiro. Cerré bien todas las puertas y ventanas y me dispuse a cumplir las instrucciones. Coloqué el paquete en el centro del suelo. Lo rocié con el líquido que don Ezequiel me había dado, que olía fuertemente a alcohol y hierbas podridas. Prendí fuego. Las llamas fueron verdes por un momento y después cambiaron a un color rojizo intenso. La habitación se llenó de humo espeso y pesado. Esperé a que todo se consumiera por completo. Después, usando una escoba vieja que encontré en el almacén, esparcí las cenizas en círculo, tal como me habían indicado. Cerré la oficina con llave y me fui a casa con la cabeza aturdida. Durante esos 3 días traté de mantener la calma. Evitaba pasar cerca de la oficina, aunque a veces juraría escuchar ruidos extraños provenientes de dentro, susurros, golpes suaves, como si algo raspara las paredes. El 4.º día, temprano por la mañana, regresé a la oficina. Abrí con cuidado. Todo estaba tranquilo. Las cenizas seguían esparcidas en el suelo. Usando una pala y una escoba, recogí los restos y los llevé directamente a un basurero lejos del taller. Desde ese día, la recuperación de Ramiro fue casi milagrosa. Empezó a ganar fuerza, a comer mejor, a recuperar el color en el rostro. Los doctores no podían explicar cómo su cuerpo se regeneraba tan rápido después de haber estado tan cerca de la muerte. Mientras Ramiro mejoraba, Mariana comenzó a cambiar. Al principio trataba de actuar como siempre, pero se notaba nerviosa, agitada. Me buscaba con insistencia, queriendo verme, mandándome mensajes constantemente. Un día, mientras estaba almorzando en un puesto de carnitas cerca del taller, recibí una llamada suya. Me suplicaba que la viera. Decía que necesitaba hablar urgentemente conmigo. Algo en su voz me puso en alerta. Sonaba débil, asustada. Accedí a verla en la oficina donde normalmente revisábamos las cuentas. Cuando llegó me sorprendió su aspecto. Mariana estaba pálida, ojerosa. Parecía haber perdido varios kilos en cuestión de días. Se movía con dificultad y su respiración era agitada. Me confesó entre lágrimas que desde hacía días se sentía enferma, sin energía, con pesadillas constantes, donde sombras la arrastraban a lugares oscuros. Decía que sentía una presencia pesada siguiéndola todo el tiempo. Me rogó que le dijera si sabía algo sobre brujería, si había hecho algo para perjudicarla. No pude ocultar mi disgusto. Le respondí que sabía todo, que había encontrado su trabajo de magia negra escondido en la oficina de Ramiro y que ya lo había destruido. Mariana rompió en llanto, diciendo que todo lo había hecho por amor, que su intención no era matar a nadie, solo quitar de su camino los obstáculos. Me suplicó que la ayudara, que no la dejara morir. La miré en silencio, recordando las palabras de don Ezequiel.
sabía que cualquier intervención podía revertir el proceso, pero también entendía que debía pagar el precio por lo que había hecho. Le dije fríamente que no podía ayudarla, que cada quien enfrentaba las consecuencias de sus actos. Mariana salió tambaleándose de la oficina con el rostro desencajado. Desde ese día, su salud se deterioró aún más rápido. Empezaron a correr rumores en el taller. Algunos decían que Mariana había sido víctima de un mal de ojo. Otros aseguraban que la habían embrujado por meterse con hombres comprometidos. Yo no decía nada, solo observaba en silencio cómo se iba consumiendo día a día. Una semana después dejaron de verla en el taller. La siguiente noticia que supe de ella fue a través de una llamada anónima. Mariana había sido internada en un hospital psiquiátrico, completamente fuera de sí, delirando, diciendo que veía demonios arrastrándola hacia un agujero negro. Después de enterarme de que Mariana había sido internada, me concentré completamente en el taller. Ramiro ya estaba casi completamente recuperado. Caminaba mejor, había ganado peso y su semblante era muy diferente al de semanas atrás. Cada día agradecía a la vida por su mejoría, aunque en mi interior sabía que habíamos tocado fuerzas que era mejor no volver a buscar. Ramiro nunca supo exactamente lo que había pasado. Solo le dije que había encontrado algo raro en su oficina y que me había asegurado de limpiar cualquier energía negativa que pudiera afectarlo. Él, ajeno a todo, me agradeció de corazón y me prometió que siempre tendría un lugar a su lado en el negocio. Durante esos días noté que la atmósfera del taller cambió. Parecía más ligera. Los trabajadores también comentaban que el ambiente ya no era tan pesado como antes, que se sentía diferente, más tranquilo. Algunos incluso decían que antes veían sombras o escuchaban voces, pero que ahora todo eso había desaparecido. Una mañana, mientras organizaba papeles en la oficina, recibí una carta anónima que me dejó helado. Al abrirla, reconocí de inmediato la letra temblorosa de Mariana. En la carta me contaba que desde su internamiento sufría visiones horribles. Veía criaturas deformes rondando su cama. Escuchaba voces que la acusaban de traición y sentía que su alma era arrancada poco a poco. Me suplicaba que la perdonara y que si podía pidiera por su alma, ya que sentía que la muerte estaba muy cerca. Guardé la carta en un cajón sin contestarla. No sabía qué decir. Dentro de mí, una parte sentía compasión, pero otra sabía que su destino era consecuencia de sus propias decisiones. No era mi responsabilidad salvarla. Pasaron algunas semanas, el taller crecía, llegaban más pedidos de camionetas restauradas y los clientes de Estados Unidos hacían buenos negocios con nosotros. Ramiro, viendo el éxito, decidió abrir un segundo local en Salamanca y me ofreció dirigirlo. Acepté sin pensarlo. Era la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de los recuerdos de todo lo que había sucedido. Mientras organizábamos la mudanza para el nuevo local, un amigo de confianza llamado Joel me contó algo que me dejó inquieto. Dijo que había escuchado de una enfermera del hospital psiquiátrico donde estaba Mariana, que ella había muerto de manera inexplicable. Según la enfermera, una noche Mariana comenzó a gritar desesperadamente, diciendo que unas sombras la habían alcanzado. Horas después fue encontrada sin vida en su cama, con una expresión de terror absoluto en el rostro. La noticia me estremeció. Aunque sabía que era el resultado de su brujería, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Decidí no comentarle nada a Ramiro. No valía la pena revolver el pasado. Me enfoqué completamente en el nuevo taller. Contratamos nuevos trabajadores, adquirimos más herramientas y empezamos a restaurar no solo camionetas, sino también jeeps antiguos. El trabajo duro me mantenía ocupado y alejado de los recuerdos dolorosos. Un día, mientras inspeccionaba un lote de vehículos abandonados para comprar piezas, recibí una llamada desconocida. Era una voz de mujer, pero no podía identificarla bien. La llamada era confusa, llena de estática. Alcancé a escuchar mi nombre repetido varias veces, acompañado de súplicas y llantos. No pude evitar pensar en Mariana. Colgué de inmediato y apagué el teléfono. Esa noche, al llegar a mi casa, noté algo raro. La puerta principal estaba ligeramente abierta, aunque recordaba claramente haberla cerrado. Entré con cautela. Todo parecía estar en su lugar, pero el ambiente dentro era pesado, sofocante. Olía a tierra mojada y a algo más que no podía identificar. Recorrí cada habitación. Al llegar a mi recámara,
vi sobre la cama una pequeña muñeca de trapo, vieja y sucia, amarrada con hilos rojos y negros. Al lado de la muñeca había una nota escrita en un papel rasgado. La nota decía que los lazos de amor y muerte nunca se rompen, que el alma de quien me amó siempre me seguiría. Me invadió un escalofrío tan fuerte que casi pierdo el equilibrio. No sabía cómo esa muñeca había llegado ahí. Saqué de inmediato la muñeca usando un pedazo de tela para no tocarla directamente. La metí en una bolsa de plástico y la tiré en un basurero a varios kilómetros de distancia. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos sentía una presencia en la habitación. Escuchaba pasos ligeros alrededor de mi cama, susurros apenas audibles y en algunos momentos creí ver una sombra parada en la esquina de la recámara. Los días siguientes fueron igual de inquietantes. Aunque el taller prosperaba, en mi casa no había paz. Escuchaba golpes en las paredes, puertas que se abrían solas, luces que parpadeaban sin razón. Los trabajadores empezaron a notar que llegaba al taller con el rostro cansado, ojeroso, pero nadie preguntaba nada. Al cabo de una semana, decidí buscar nuevamente a don Ezequiel. Conduje hasta Comonfort y lo encontré sentado en el mismo lugar donde lo había visto la primera vez, bajo el mismo mezquite. Al acercarme, sin que yo dijera nada, don Ezequiel me dijo que el alma perturbada de una mujer me estaba siguiendo, que su muerte no había sido suficiente para romper el lazo creado por la brujería inicial. Me explicó que cuando alguien muere con un trabajo de magia negra activo, su alma queda atrapada entre mundos y si el objeto de su amor sigue vivo, ese espíritu errante buscará reunirse con él a toda costa sin importar las consecuencias. Me dijo que era necesario realizar un segundo ritual más fuerte para cortar el lazo definitivamente. Para eso necesitaría regresar al sitio donde Mariana fue enterrada y realizar una limpia especial con fuego, tierra de panteón y agua bendita de 3 iglesias diferentes. Me advirtió que el proceso no sería fácil y que habría resistencia del espíritu. Si fallaba, el alma de Mariana podría apoderarse de mí, llevándome a la locura o incluso a la muerte. Acepté el reto. No podía vivir el resto de mi vida bajo esa sombra. Don Ezequiel me entregó una bolsa con los elementos necesarios y me dio instrucciones precisas. También me advirtió que no debía ir solo, pero no quería involucrar a nadie más en esa locura. Decidí hacerlo por mi cuenta. Me preparé para la noche siguiente. Reuní tierra del panteón municipal. Conseguí agua bendita de 3 iglesias distintas y llevé una antorcha improvisada hecha con trapos y gasolina. Llegué al cementerio a medianoche. El lugar era frío, silencioso, solo roto por el aullido lejano de algún perro callejero. Localicé la tumba de Mariana siguiendo las indicaciones que había obtenido. No era difícil encontrarla. Era una lápida sencilla, nueva, aún sin mucho desgaste. Coloqué la tierra forense.